Sí. ¿Qué tal, señor Gerardo? ¿Cómo está? Entonces, esa es la idea. Aquí, espera, para que le ponga ahí. Ya lo pusieron chueco. Hoy, como cada miércoles, aquí estamos poniendo la lista de traidores a la patria, de los que votaron a favor de entregar la riqueza natural más importante que tenemos, que es el petróleo. Y miren en qué contexto. Están en el Zócalo, dando vuelta los ahorradores de FICREA. Con un enorme esfuerzo van ahorrando, van generando un patrimonio y de la noche a la mañana le salen con que quebró. ¡Ay, perdimos! ¿No? ¿Cómo va a ser una institución que pasaba como confiable a tal grado que el Tribunal Superior de Justicia del DF y el de Coahuila, que yo recuerde, ilegalmente emitieron recursos que eran del pueblo ahí a FICREA y son también parte de los defraudados? Los defraudados han estado señalando que hay lavadores de dinero ahí que están exigiendo que les den su dinero. Lo que FICREA pone en el centro es la posibilidad de que todos los ahorradores del país les suceda lo mismo, porque ha sido una constante que defrauden a la gente con cajas de ahorro, que meten sus recursos, que las divisas que se envían ahí las metan y de repente los dejan sin nada, y como son gente del pueblo se olvidan. FICREA afecta a sectores más diversos y FICREA alerta sobre lo que pasó en Argentina. Yo les recuerdo que en Argentina en 2001 los ahorradores se vieron sin su dinero, todos, igual BBVA, igual Santander, igual todos los bancos que hoy están aquí en México. En Argentina de repente le salieron con el corralito, que solo podían sacar $50 al mes, que sus ahorros se habían perdido y les hicieron perdidizos todo lo que tenían de dinero. Y eso generó la furia del pueblo de Argentina, que se levantó y corrió a De la Rúa. Fue la gota que derramó el vaso y que reunió a los sectores más diversos. Ese riesgo está presente. Ahora bien, el contexto es este aquí en la plancha del Zócalo que estoy planteando, pero el contexto nacional es mucho más grave. El día de ayer esperaron a que pasaran los 4 meses y las grandes movilizaciones de Ayotzinapa exigiendo vivos, y los llevaron vivos, los queremos, para salir a dar una versión insultante para el pueblo de México e insultante para los normalistas sobre lo que sucedió con ellos. Desde un principio el gobierno, el desgobierno de Peña, canalla, que está detrás de ese crimen de Estado, quiso filtrar la versión de que había sido el narco y de que los normalistas estaban vinculados al narco y que por eso habían sido desaparecidos y asesinados. No pudo porque es insostenible, es la versión que siempre da cuando quiere cerrar un asunto. Ay, fue el narco, y ya, como si decir fue el narco justificara impunidad, justificara barbarie, justificara que no pasara nada. Intentó durante 4 meses tratar de envilecer a los normalistas diciendo que estaban vinculados al narco y no pudo. Y ayer sale a decirlo de manera tramposa. No dice que estaban vinculados al narco, pero dice que los confundieron con un grupo del narco rival. ¿Cómo va a ser que en la noche del 26 de septiembre un grupo del narco confunda a 43 normalistas? Pero no solo los confunde, sino los asesina. Y no solo los asesina, sino los quema los cuerpos según ellos, y nadie se entera, nadie ve, nadie observa ese fuego que generaría quemar 43 cadáveres en un basurero en Cocula, con una zona militar a unos cuantos metros del lugar. Nadie lo percibe. Pero alguien me quiere decir que al aire libre se pueden quemar 43 cuerpos sin un horno, sin un crematorio, sin tener a 1000 grados la temperatura para poder hacerlo. 43, además no 1, no 2, no 10, 43. Es una versión imbécil, es una versión absurda. Eso no es posible, quemar 43 cuerpos en una noche al aire libre. Inténtenlo con pollos, inténtenlo con lo que quieran y no van a lograr desaparecer en una noche. ¿Qué tipo de fuego se requiere para deshacer 43 cadáveres? Pero además no dan la razón
no es suficiente decir que los confundieron a los 43 con el narco, y el narco generó esa barbarie, y un grupo del narco que además no existía, Guerreros Unidos, y que se sacó de la manga el gobierno para decir que ellos fueron los responsables, y el autor intelectual es un tipo ahí que agarraron Felipe Rodríguez y el Cepillo, y ahí cierran el caso. No, nadie cree su versión, es una versión irracional, absurda, insostenible, porque además se olvidan que los restos de los normalistas no fueron encontrados en el basurero de Copula, sino en supuestas bolsas aventados al río. Ahora resulta que los narcos fueron de sangre tan fría para matar a 43, quemarlos y desaparecerlos, y tan idiotas para echarlos en bolsas y aventarlos al río, si lo que querían era desaparecer las evidencias. Simplemente echando las cenizas era suficiente. Es absurda la versión, no se sostiene por ningún lado, es una majadería al pueblo de México que digan eso, pero que además quieran cerrar el caso. La pregunta es ¿por qué tardó 4 meses en llegar a tan sesuda conclusión el gobierno? ¿Cómo no se dieron cuenta nunca de lo que ahí sucedió? Quiere decir que en cualquier lugar del país pueden desaparecer a 43 personas, matarlas esa noche, quemarlas al aire libre, y que el gobierno no se va a dar cuenta de nada, y que no va a haber nadie que pueda cerciorar, testimoniar, denunciar, que se pueda hacer eso impunemente. Es verdaderamente ridículo. Y lo más grave del asunto es que sigan vinculando a los normalistas con el narco. No solo matan, desaparecen y masacran a 43 muchachos de 19 años en promedio de edad, sino que encima los quieren manchar su memoria, deslizando la perversa versión de que algunos estaban vinculados al narco, porque si los confundieron con grupos rivales quiere decir que por lo menos alguno estaba vinculado al narco. No presentan una sola prueba, no presentan un solo testimonio. Se olvida que los especialistas argentinos que han estado analizando el ADN de los restos que han venido encontrando de las cenizas han dicho que solo uno ha coincidido con los 43 normalistas, solo uno. Y ellos dicen que los 43 sufrieron el mismo proceso sin una sola prueba, sin una sola evidencia, sin un solo resto, sin un solo nada, en el aire, con supuestas declaraciones arrancadas bajo tortura. Se ve golpeado el último tipo que han presentado para testimoniar de lo que sucedió con los 43 normalistas. El gobierno de Peña es un gobierno criminal, pero no solo eso, es un gobierno corrupto, acreditado, la casa de Sierra Gorda, el departamento en Miami, la casa de Ixtapa de la Sal que Wall Street Journal acaba de presentar. Es un gobierno miserable, e intentan decir para desalentar, ahí está, ese ejemplo es bueno. La señora pasa, no ha escuchado nada y dice todos son iguales. No, ese es corrupto. Yo puedo andar aquí y hablar con la gente y nadie me puede reclamar nada, porque no es cierto que todos seamos iguales. Meten en la gente la idea de que todos son iguales para que la gente se desaliente, para que no vote, para que siga el PRI gobernando el país, para que siga teniendo mayoría en la Cámara de Diputados, para que la gente se desaliente, para que la gente no haga nada, para que la gente diga, no es cierto, ahí estuvo López Obrador, con el que tengo diferencias hoy en día, e hizo gobiernos en beneficio de la gente, e hizo actividades en beneficio de la gente. ¿Por qué se olvidan de eso? ¿Por qué se olvidan que hay políticos, hombres y mujeres comprometidos con honestidad, con la gente? Están los apoyos a los adultos mayores, las becas a los muchachos de las preparatorias, los diversos programas sociales que desde aquí se hicieron y que estuvieron combatiendo con todo al gobierno de la ciudad, acusándolo de populista, acusándolo de 1000 cosas, y luego lo copiaron mal los gobiernos panistas y ahora los gobiernos priistas. No, no es cierto que todos seamos iguales. Eso es absolutamente falso. Encinas puede andar en la calle, Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Marcelo, a pesar de todo el debate que han estado armando con la línea 12, puede darle la cara a la gente. No es cierto que todos seamos iguales. Ese desaliento que han generado en la gente es ellos mismos, con cinismo, con desvergüenza, robando, asesinando, que digan un solo muerto generado por los partidos de izquierda. No, no es así. A ver,
En la propia versión de la PGR no señalan al alcalde de Iguala que está preso. Tanto que le han metido en las campañas. No estoy diciendo que sea inocente ni nada, simplemente digo que en la versión de ayer de la PGR no hay un solo señalamiento a Barca y a su mujer. Uno solo. Y dicen que todos somos iguales. No, o sea, es muy grave lo que está pasando y tenemos que correr al gobierno de Peña Nieto. El pueblo se tiene que levantar. No tenemos que esperar a que nos roben los ahorros como a la gente que crea para levantar la voz. No tenemos que esperar a que nos maten a nuestros hijos como en el caso de Ayotzinapa para levantar la voz. No tenemos que esperar a que nos corran como al ESME, como a Mexicana o como los millones de hombres y mujeres que son corridos diariamente para levantar la voz. No tenemos que ser rechazados de las escuelas públicas como todos los movimientos que hay cada año de rechazados para levantar la voz. No tenemos que esperar a que cierren el Seguro Social y el ISSSTE y que tengamos ningún servicio médico para levantar la voz. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que construir un proceso de rebelión no violenta que barra con todas las estructuras políticas caducas y corruptas. La elección que viene de junio no es una elección para cambiar el país, es una elección para cambiar a 500 diputados. Por lo menos restémosle poder a Peña. No es cierto que todos seamos iguales. Pueden llegar ahí hombres y mujeres que estén denunciando la corrupción, la impunidad, combatiendo al gobierno, exhibiéndolos, apoyando las luchas del pueblo. Claro que pueden llegar, han llegado ahí, perdón, nosotros estuvimos de 2009 a 2012 y estuvimos del lado del pueblo. Está acreditado públicamente. Y no soy el único, hay muchos más que pueden jugar ese papel. Entonces, yo llamo a la gente a no dejar ningún espacio, a no despreciar ninguna posibilidad de cuestionar, de restarle poder, de obligarlo a renunciar, a no renunciar a ninguna forma de lucha que ayude a tirar. La mujer que pasó me sirvió para recordar lo que los medios insisten. Dicen que todos somos iguales para que todo siga igual, para que nada cambie, para que la gente no haga nada, para que la gente se desaliente, ¿no? En todo caso, los maestros de los normalistas que hace 2 días estuvieron aquí en la plancha del Zócalo, no llamaron a no votar, dijeron que ellos no van a permitir la elección en Guerrero. No, si nos planteáramos no permitir la elección en ningún estado de la República, otra cosa sería. Ese sí es un acto de rebelión. No votar es un acto que no va a ningún lado, es un acto cómodo, eso lo hace la gente y no tiene mayor impacto, a ellos no les importa, mejor si la gente no vota. Y no estoy planteando que el voto en la elección intermedia sea ninguna solución a los graves problemas del país. La solución a los graves problemas del país es que el pueblo se levante, es que el pueblo se rebele, es que haga un proceso de transformación. Ahí está Grecia. Grecia acaba de ganar un gobierno de izquierda. Dicen ellos radical. ¿Por qué es radical? Porque está con el pueblo, porque dijo Tsipras que su único jefe es el pueblo, porque dijo que va a renegociar la deuda, porque ya aumentó, no tiene ni 2 días en el gobierno, ya aumentó los salarios de los trabajadores y ya recontrató a todos los trabajadores que habían corrido los gobiernos neoliberales. O sea, si Tsipras hubiera ganado aquí en México, el ESME, Mexicana y todos los trabajadores que han sido corridos serían reincorporados y serían reincorporados sus derechos y serían paradas las privatizaciones y empieza en un proceso de recuperación del patrimonio del pueblo de Grecia. Pues eso es lo que tenemos que hacer en México, es evidente que eso es lo que tenemos que hacer. Si el pueblo, como decía Ricardo Flores Magón, merece vivir y ser feliz. Y lo que tenemos que hacer es simplemente recuperar la enorme riqueza de nuestro pueblo: petróleo, minerales, aguas, tierras, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, banca, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. Que el pueblo tenga un contrato colectivo de trabajo y un buen salario, ¿por qué no? Que el pueblo tenga seguridad social, que tenga derecho a vivienda, que coma 3 veces al día, que tenga derecho a ir a la escuela, a una escuela pública si quiere estudiar. ¿Por qué no va a tener derecho a todas esas cosas? Son cosas fundamentales que el pueblo debe acceder a ellas y eso es lo que tenemos que construir. Así es que yo convoco a la gente a que no se rinda, a que no se desaliente, a que no caiga en el odio, en la mezquindad, en la envidia. No,
Los políticos ganan bien si tienen cargo, sí, que gane bien todo el pueblo. No se trata que todos estemos jodidos, sino que todos estemos bien, que todos tengamos posibilidades de desarrollar nuestros potenciales. Este es el mensaje que yo hoy mandaría aquí en esta importante fecha, siendo 28 de enero. A 4 meses y 2 días de desaparecidos, los 43 normalistas siguen en pie, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y tienen razón los de FICREA, les deben regresar el 100% de sus ahorros. Y tienen razón los del SME, les deben regresar su empleo, y los de Mexicana, y todas las demandas que hay del pueblo tienen razón, no están pidiendo nada regalado. Lo que están pidiendo es que haya justicia, que se acabe la impunidad, que se acaben los atropellos, que pare este robo, esta masacre, este baño de sangre, esta situación inaceptable. Ese es uno más de los robos, ojalá fuera el único, es uno más de los robos de lo que está sucediendo en el país. No puede ser que sigamos tolerando, ya lo dije, no esperemos a que nuestros ahorros también sean robados como los de FICREA para levantar la voz. No esperemos a ser atropellados para exigir que esto cambie. Es el momento de cambiar las cosas. Yo los convoco a que, cerrando como siempre nuestro evento, cantemos el himno a la de 3. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, y refieren sus centros por la tierra.